Yo le voy a pedir al profesor Eduardo Sarmiento que ponga mucha atención. Vamos a escuchar la segunda parte de la propuesta económica que está haciendo el senador Gustavo Petro y me gustaría, profesor Sarmiento, escuchar sus comentarios al respecto. Aquí está lo que dice Gustavo Petro. Colombia ya tiene que tener una política propia, ya no puede imitar los Estados Unidos y la Unión Europea, porque ellos ya van sobre otro camino. Quizás allá estalle la burbuja de las emisiones y la crisis termine golpeándolos, pero esto es, digamos, un cálculo que no podemos predecir cuál es su fecha exacta en que va a suceder. Colombia tiene que emitir, como hizo la Unión Europea y como hizo Estados Unidos. El director del Banco de la República nuevo no defiende esta idea. Yo creo que es una gran equivocación. Colombia tiene que emitir, es decir, crédito del Banco de la República al Estado colombiano, uno, y dos, esta emisión no puede ir a parar en primer lugar a la banca privada colombiana, sino que tiene que ir vía el Estado a el subsidio real de las familias, sobre todo de la economía informal, para poder sostener en los tiempos que se necesita, una vez estallen las oleadas del virus, cuarentenas. No puede haber cuarentenas sin esta ayuda social fuerte que hasta ahora no hemos tenido. A esto le han llamado la renta básica, Se- pongámosle ese nombre, que no lo es, pero digamos, se trata de transferencias de un salario mínimo a cada familia durante el tiempo en que duran las oleadas para poderlas controlar. Familias de la economía informal. Aquí hay un grave problema, el Estado no sabe ni quiénes son ni dónde están, por eso le falló su propia política de familias en acción. Y tiene que haber, en el caso de la economía formal, digamos, un subsidio a la nómina 100% de la pequeña y mediana empresa, que Senador, tampoco lo hemos tenido. Estas dos palancas, estos dos pilares, son los que podrían sostenernos económicamente mientras controlamos el virus durante el año 2021. Escuchamos al senador Gustavo Petro con la segunda parte de su propuesta. Estamos en contacto con el profesor Eduardo Sarmiento. Profesor Eduardo Sarmiento, le voy a pedir el favor si puede bajar un poco su cámara. En este momento estamos conectados, tenemos más de 1000 personas conectadas en este momento en el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Perfecto, perfecto, doctor Sarmiento, ahí ya lo estoy viendo. El punto, en este momento, la segunda parte de la propuesta de Gustavo Petro. Gustavo Petro se mantiene en la idea de que hay que imprimir dinero, que hay que hacer transferencias a la gente en una especie de una renta básica mínima que sería de un salario mínimo, pero que aquí hay un problema, que el gobierno nacional no sabe en dónde está la gente, las bases de datos, dónde y la forma como llegaría ese dinero a las personas que necesitan urgentemente ese subsidio. Se cree y puede suceder que si ese subsidio, esa renta básica, no llega prontamente en esta oleada de pandemia o en las que vienen, podemos estar ante la posibilidad de un estallido social. Profesor Sarmiento, ¿qué opinión le merece esta propuesta? bueno, he estado con mucha atención eh, y en cierta manera se llega al mismo lugar. En el caso del artículo publicado ayer en el Espectador, lo que yo insisto es que en términos macroeconómicos se puede hacer. Se tiene que, la pandemia y los errores del pasado deterioraron el ahorro nacional.
el ahorro nacional fue precisamente afectado por las políticas de la pandemia, lo que venía de atrás, por los protocolos, etcétera. Entonces usted tiene una gran pérdida del ahorro nacional y eso lo encuentra usted fácilmente en las cifras. Entonces el ahorro nacional que usted tenía ya no lo tiene. Eso hizo que la pandemia afectara todo lo económico y que obviamente redujera eso de toda la población. Yo propuse para corregir esta deficiencia del ahorro una reforma del sector externo, pero esa reforma ya no se hizo. Y probablemente el único mecanismo que usted tiene para reemplazar esa deficiencia del ahorro de la economía y darle las compensaciones a los sectores vulnerables y los impulsos que sean necesarios en las diferentes partes de la economía, eso se puede hacer a través de emisión. Entonces usted tiene una serie de necesidades, como el senador Petro, de recursos para el área básico, para los apoyos a los sectores más vulnerables, para el crédito a la pequeña y mediana industria, y en general yo le agregaría para la economía, usted necesita más ahorro para poder impulsar una mayor inversión. Bueno, eso es lo que planteo, que es posible que esos recursos de la economía se generen a través de la política monetaria y del Banco de la República. El Banco de la República está en capacidad de generar los billones que son cuantiosos. El Banco de la República puede generar una cantidad de recursos considerables en este momento, y eso es perfectamente posible. Y lo que plantea el senador Petro, pues estaría dentro de ese marco, porque estos recursos de emisión convertidos en gastos tangibles a través del presupuesto nacional, a través del gasto, a través del apoyo a la pequeña y mediana industria, a los sectores pobres, se podría realizar con estos recursos de emisión, que son cuantiosos. Usted puede hablar más de 10 o 20 billones de pesos por este conducto. De manera que si usted acude a la emisión, la economía tenía recursos más que suficientes para atender estas necesidades de los sectores menos favorecidos, por lo menos en los aspectos más importantes, e incluso tener los medios para facilitar la reactivación de la economía, como sería el caso del apoyo a la pequeña y mediana industria que no tiene fácil acceso al sistema financiero. Yo muestro en la es que sí es posible generar esos recursos de más de 20 billones de pesos para atender necesidades de los grupos más vulnerables y darle apoyo en sectores o actividades claves, de manera que es posible disponer de esos recursos. En la parte que no he entrado yo en detalle es cómo los distribuye. Bueno, yo sí creo que se requiere una supervisión del Banco de la República. Si se le entrega esa plata al gobierno y el gobierno no tiene los programas organizados, vamos a tener un gran desperdicio
Por ejemplo, en los últimos 2 años, el gobierno nacional movilizó una cantidad de recursos para las obras públicas. Se hablaba de 50 billones de pesos para las obras públicas. Pues bien, esos recursos fue un gran despliegue del gobierno anterior. No se ven en las cifras oficiales, se encuentra que la inversión pública no ha tenido esas acciones que anunció el gobierno. De manera que yo sí creo que si se va a hacer una movilización de recursos, que son recursos que produce la economía, tenga que hacerse a través de un mecanismo institucional con su adecuada supervisión. Además, considero que también debería realizarse dentro de un programa real en el cual debería participar el Banco de la República y otros estados académicos de la nación. Creo que hemos llegado en que el manejo de la economía no lo pueden hacer unas personas que son elegidas públicamente en forma aislada. Es necesario que esas decisiones del Banco Central y del gobierno en materia financiera tenga desde luego al Banco de la República, pero también con otros estamentos académicos que tengan concepciones ideológicas diferentes. Insisto, en parte lo que no deja al Banco de la República hacerle es vía equivocada, que la he demostrado en varios libros. Más aún diría que la República dice que no se haga lo que en el momento está haciendo Estados Unidos. El Banco de la República se inclina en favor de un aumento de la emisión de 10, 20%, una expansión del crédito a lo sumo de 15%. Todo eso es insuficiente. Hay margen para mucho más emisión que esa. Pero para eso, pues necesitamos que estos recursos sean sofisticados por una institución, tenga acceso a los medios financieros y también creo que es necesario que ese programa de distribución de la emisión tenga un gran sustento académico de organizaciones que no están en el gobierno a fin de que exponen conceptos o principios diferentes a los del gobierno. Profesor Entonces, Sarmiento. creo que estamos... Sí. Entonces, creo que estamos un poco ante esa situación. Las iniciativas de el senador Petro son muy interesantes y obviamente podrían incorporarse o deberían incorporarse dentro de esta movilización de los recursos de la emisión y luego con colaboración de otros sectores académicos del país entrar a mirar un gran programa de expansión monetaria para activar la economía, pero no únicamente en la producción y en las ganancias, sino reactivar especialmente la economía en el empleo, a la pequeña y mediana industria y en el apoyo a los sectores más vulnerables que han experimentado un deterioro considerable en la pandemia, han sido las grandes víctimas de las fallas del sistema económico. Entonces, acá está, en cierta manera, advirtiendo es que es necesario cambiar la concepción del manejo del dinero. Esa concepción no fue buena en el pasado y es totalmente inadecuada para las nuevas realidades de salud. Pues bien, esa política se puede cambiar para beneficio de todos y en especial para aquellos que no tienen empleo y que han sufrido el peso del deterioro en la distribución del ingreso.